¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido, bienvenida a World Media Podcast. Tiempo para disfrutar del mundo de la música y hacerlo con Jaime Ojeda en este ratito que vamos a compartir juntos. Yo me presento, soy José Luis Martín y voy a estar junto a Jaime Ojeda hablándote de un tema interesante, como siempre, cuando hablamos de música y de historias realmente curiosas. En esta ocasión te vamos a hablar del desembarco de la escena cultural anglosajona al otro lado del Atlántico. No te asustes por el título, pero te vamos a hablar de la invasión británica. Y esta es una invasión de las buenas. Hay que decir que cuando hablamos de invasiones siempre se nos ponen los pelos de punta, pero cuando es musical, pues es de agradecer. Y lo vamos a hablar con Jaime Ojeda, que ya está con nosotros. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José Luis, ¿qué tal? Muy bien, pues la verdad que sí, que hoy vamos a hablar de aspecto cultural y nada belicoso, absolutamente nada belicoso, sino tema musical y yo creo una historia bastante interesante. Además que invasiones cuando son musicales y culturales siempre son de agradecer, ¿no? Que marcan un punto de inflexión, una diferencia y eso quien lo vivió sobre todo y quien lo conoce a posteriori, pues también se da cuenta, ¿no? De cómo la cultura y la música cambia la vida de las personas. Sí, la verdad que yo creo que siempre es interesante ver cómo se mezclan, ¿no? Diferentes culturas, diferentes movimientos y lo que surge de eso. Y la verdad que he visto con perspectiva en el tiempo. Bueno, pues la verdad que de lo que vamos a hablar de esta invasión cultural, porque fue al final una invasión cultural, empezó con la música, pero después se expandió a muchas otras áreas, pues la verdad que resultó muy interesante y la verdad que tiene toda una historia detrás y nos ha llamado la atención de siempre este tema, Mm. porque cuando lo escuchamos por primera vez, ¿no? Cuando eras adolescente y escuchabas a lo mejor de algún programa de música y la verdad que siempre es un tema que me ha resultado bastante interesante y que tiene muchas historias detrás que vamos a intentar condensar más o menos en los 20 minutitos de este podcast. Porque nos tenemos que remontar aproximadamente a los años 60, ¿puede ser? Pues sí, correcto. Vale. En la década de los 60 es cuando se produce pues, la invasión británica del mercado musical norteamericano y que fue, José Luis, más o menos, es correcto, sobre mediados de los años 60, cuando grupos de rock procedentes del Reino Unido pues, empezaron a escalar en las listas de éxitos y de popularidad en Norteamérica, algo que hasta el momento no se había producido, sino digamos que a cuentagotas, ¿no? Muy esporádico y digamos casi a nivel anecdótico. Entonces, bueno, pues se produce esta invasión que tienen unos protagonistas muy claros, que supongo que más o menos por la fecha que estamos hablando ya sospecharás de quién estamos hablando, ¿no? Sí, está claro que, hombre, hablar de British, de los 60 y demás, pues nos viene a la cabeza enseguida los alocados, los Beatles, ¿no? Que seguramente son, Sí. digamos, no sé si los detonantes de este cambio o los precursores. Sí, la verdad que fueron ellos, digamos, los que representaron esta invasión británica en Norteamérica y una de las cosas curiosas que me resulta de esta historia que estamos contando es que los Beatles, digamos, que abrieron ese camino, después llegaron otros grupos, pero es curioso, José Luis, porque estos grupos que llegaban a Norteamérica eran grupos que estaban claramente influenciados por el rock and roll, el blues o el rhythm and blues norteamericano. Es Ah. decir, que eran grupos que triunfaban en Norteamérica, pero que venían del Reino Unido, pero con influencias del establishment musical norteamericano, lo cual no deja de ser curioso, ¿verdad? Sí, pues sí. Sí, sí, porque, claro, la idea parecía que era todo relacionado con la música británica, con ese enfoque luego a dar el salto, pero no, ¿no? O sea, influencia de otros países, o en este caso norteamericana. Sí, lo que pasa es que digamos que la diferencia es que ellos llevaron, digamos, una forma diferente y el saber hacer de los británicos en la música, ¿no? Mm. De todos es conocidos bueno, pues digamos que las Islas Británicas es como una fuente inagotable de conocimiento musical, de gusto musical y que allí la música pues forma parte del acervo de su cultura, de su raza y entonces es algo que llevan en el día a día, ¿no? Quizás aquí en España, aunque yo creo que cada vez más, pero en España es algo como más, no sé si decirte yo, que lo consumes, bueno, bastante, pero digamos que no es
no es algo todavía cultural 100%, ¿no? No es algo que se viva 100%. Yo muchas veces, a lo mejor cuando salgo con amigos y demás, ellos se ríen porque, bueno, yo siempre estoy pendiente de la música, ¿no? Ya sea en un restaurante, en un pub, en cualquier sitio, y me doy cuenta cómo todavía, no sé, José Luis, ¿qué opinas tú? Todavía no se cuida mucho la ambientación musical o la banda sonora de tu local. Yo eso todavía no veo que aquí se cuide, cuando en el Reino Unido y en buena parte del extranjero sí que notas que está muy cuidada la selección musical, que ves cómo la música que ponen ha sido estudiada para la clientela, ¿no? Que tiene Ujú. ese local. Y hace unos años estuve estudiando acerca de empresas que se dedican a sonorizar pues tiendas de franquicias o de multinacionales, y evidentemente se hacen estudios para saber qué tipo de música, a qué hora la pones, a qué volumen la pones, y todo eso se sabe, se han hecho estudios que puede llegar a influir Mm. en las ventas en un establecimiento, porque la música, digamos que es una chispa más que te lleva a consumir, a estar más tiempo en esa tienda, y si estás más tiempo tienes más probabilidades de consumir, ¿no? Mm. Así que digamos que todo eso, todo ese acervo cultural se lo llevó el Reino Unido para Estados Unidos. Y comentarte que antes de esta invasión británica, British Invasion, antes de la llegada de los Beatles, pues cantantes como Cliff Richard, que también era súper importante, o grupos como The Shadows, bueno, que tenían gran repercusión en el Reino Unido, pues en Estados Unidos era todavía muy, muy limitado. Digamos que la presencia en el panorama musical estadounidense, británico, era muy, muy, muy pequeño, y se refleja claramente, José Luis, en el número de canciones británicas que se habían situado en las primeras posiciones de las listas estadounidenses. Mm. Tengo por aquí el dato que solamente dos canciones, Sí. Stranger on the Shore de Mr. Arkerville y Tesla del grupo de Tornados, fueron en el 62 las canciones que lograron, digamos, en esa mitad de década de los 60, hacer algo de presencia en las listas norteamericanas. Así que imagínate, con la cantidad de canciones que hay en la lista oficial americana, que Buah. solo Mm. dos canciones del Reino Unido aparecieran por ahí como, digamos, asomando la cabecita, ¿no? Ujú. Hasta que finalmente en el 63 pues llegó los Beatles con la canción I Wanna Hold Your Hand del sello Capitol, que bueno, que llegaron al número uno, y después ya llegó la revolución, porque visto el éxito de los Beatles allí, el grupo visitó Estados Unidos por primera vez, y ya el disco pues ya se quedó en el número uno durante muchísimas semanas. Además, ya las televisiones americanas, avispadillas ellas y Ujú. viendo lo que se venía encima, pues todas se apresuraron a llamar a los Beatles, y un show súper popular de la televisión norteamericana, como es el show de Ed Sullivan, concretamente el 9 de febrero de 1964, pues llevó a los Beatles, y eso marcó un récord de telespectadores jamás alcanzado hasta la fecha. Ahí ya se puede, digamos, marcar la fecha, digamos, clave, y la fecha oficial, por decirlo de alguna forma, de que comenzó la invasión británica en todos los aspectos, ya no solo en la radio, sino en televisión y en todos los aspectos culturales norteamericanos. Y por supuesto los Beatles, que se hicieron con el número uno de las listas, y eso abrió el mercado estadounidense después a otras bandas británicas Mm. que, claro, llegaron detrás y que tenían calidad, ¿no? Como por ejemplo de Rolling Stones o de Who o de Animals, y también el cantante Tom Jones, que aprovechó toda esa corriente para irse para allá, José Luis. Así que, como ves, estamos hablando de nombres importantes. Sí, porque además le dieron la oportunidad, ¿no? Gracias a los Beatles, o sea que a los Beatles no solo se le debe que dejaran ese gran legado musical, sino también que le abriera la puerta al mercado británico hacia Estados Unidos, ¿no? Porque si a lo mejor ellos no hubiesen tenido éxito, habríamos estado viendo cómo los Estados Unidos habrían pues visto, no sé, una música minoritaria, ¿no? En Reino Unido, en las Islas Británicas, como bien decías, porque no tenían ningún referente. Y esto lo consiguieron también los Beatles. Sí, 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 la verdad que tienes toda la razón, Mm. y es eso, ¿no? Que no solo es que hayan conseguido el número uno, sino que además llegaron como referentes y como la luz que alumbra un poco el camino, ¿no? Ujú. José Luis, digamos que también es importante un hecho histórico, un hecho digamos que se reunió, se juntaron varios aspectos que también hizo que esta invasión
fuera un poco más importante y que tuviese motivos para producirse. Y es que es importante destacar que antes de que los Beatles llegaran y que lograran ese super éxito, el rock and roll no pasaba por buenos momentos allí en Norteamérica, o mejor dicho, sus intérpretes. Mira, por ejemplo, Elvis Presley se había marchado al servicio militar. Vale. Chuck Berry había ingresado en prisión. Little Richard se había convertido en predicador. Buddy Holly y Richie Valens habían muerto en accidentes aéreos. Después otra gran estrella del rock and roll como Eddie Cochran falleció en un accidente automovilístico. Y después Jerry Lee Lewis, bueno, pues si hemos visto la película Great Balls of Fire, Sí. Gran Bola de Fuego, pues bueno, fue un escándalo tremendo al casarse con una niña menor de edad. Es decir, que digamos que las casas discográficas tenían que buscar nuevos ídolos que pudiesen cubrir esos espacios que las estrellas americanas estaban dejando totalmente como un desierto, José Luis. Porque tú fíjate, los nombres que estamos hablando, que de la noche a la mañana, bueno, con el paso de los meses y de los primeros años de los 60, dejaron, digamos, el estrellato de la música norteamericana muy vacío. Y entonces, digamos que se cumple esa máxima, ¿no?, que tienen los americanos de estar en el sitio adecuado, en el momento oportuno, y allí se plantaron los Beatles para llenar ese espacio que era, por otro lado, bueno, pues muy grande. Y fíjate que después de aparecer los Beatles, fíjate la importancia y el impacto, ¿no? Después de aparecer los Beatles en ese programa de la televisión norteamericana, el show de Ed Sullivan, fue un domingo, cuando se emitía el programa, ese domingo 9 de febrero del 64, que fíjate que después, en la siguiente semana, bueno, pues 5 de sus canciones se auparon en los 5 primeros puestos del Billboard, es decir, fueron número 1, 2, 3, 4 y 5. Así que imagínate la potencia de la Beatlemanía, que bueno, que un fenómeno que se bautizó así también cuando llegaron allí a Norteamérica. Pero sobre todo es curioso que no solo por los problemas, ¿no?, que bien has apuntado de sus grandes estrellas norteamericanas, se diera el salto también a otro estilo, ¿no?, como es el pop británico, porque ellos tenían un estilo propio, no es que copiaran, como bien decíamos, a lo mejor lo que habían visto en Estados Unidos, sino ellos tenían un estilo muy radical también, hay que decirlo, ¿no?, que para muchos fue incómodo de entrada. Sí, es cierto porque, claro, evidentemente eran otros ritmos, otra forma de hacer música, otra forma de ofrecer la música y como siempre hay, pues bueno, hay una resistencia al cambio, pero yo creo que también, bueno, pues las ganas de llenar ese vacío, las casas discográficas y toda la industria de la radio y demás, pues bueno, pues yo supongo que lo habrán visto también como una forma de llenar ese espacio y también de ofrecer algo nuevo. Entonces, digamos bueno, que los acogieron con los brazos abiertos, lo que fue la industria. Después en el público, bueno, tardó un poquitito, pero ya sabes, José Luis, que la televisión en los años 60, pues bueno, era, digamos, el referente y si aparecías allí en televisión, estabas ya un poco marcando lo que iba a suceder en los siguientes años, los siguientes meses, y más en shows tan importantes como los que ha tenido siempre la televisión norteamericana, que son auténticos estandartes de la comunicación y que necesitan llenar sus espacios y al final habrán visto como el maná a todos estos grupos porque, claro, ellos investigando vieron que detrás de los Beatles habían grupos y, por supuesto, mira la calidad de los artistas que estamos hablando, de Who, de Animals, Tom Jones, Sí. de Rolling Stones, y por ahí quedan también los Kings, otro grupo también mítico, pero los Kings tenían un problema y es que fueron vetados en Estados Unidos, es decir, no los dejaban entrar por mal comportamiento, algo que no nos sorprende, José Luis, porque sabemos, ¿no?, Sí. de las locuras de algunos grupos y los Kings en especial, porque los Kings está formado por, vamos, su núcleo duro está formado por dos hermanos, Ray y Dave Davis, y ellos se llevaban fatal. Yo creo que lo de sucesivos grupos que se han llevado mal, como Oasis, por lo que cuentan las crónicas, era un juego de niños, y mira que los hermanos Gallagher se llevan mal, pero por lo visto lo de estos dos hermanos, los hermanos Davis, que eran, digamos, los fundadores de Kings, era algo tremendo. Entonces, bueno, pues los destrozos que hacían cada vez que iban a Estados Unidos, al final las autoridades americanas se cansaron y dijeron, mira, están vetados, por aquí no entran,
y así que los vetaron, fíjate tú, del 65 hasta 1970. ¡Ostras! Estuvieron 5 años vetados y entonces, bueno, pues no estuvieron en el momento culminante de la British Invasion, no estuvieron allí, Ujú. pero sí que su influencia, porque claro, la música sí que no la puedes vetar, ¿no? Claro. Y el grupo no está, no puede salir en televisión, no puede hacer giras, pero bueno, los discos van y vienen y la verdad que la influencia de The Kings fue muy grande en las nuevas bandas que empezaban ya a surgir por toda la geografía norteamericana, porque claro, después tenemos que decir que evidentemente toda esta corriente cultural y musical que llegó del Reino Unido también influyó a las bandas norteamericanas. Y digamos que en esa época ya surgió lo que se llama el garage rock, ¿no? Y digamos que The Kings fueron los grandes culpables que surgiera ese garage rock por la influencia que ejerció sobre las nuevas bandas. Así que, como puedes ver, esto empieza a tener ramificaciones y ya sería un no parar bueno, de contar millones de anécdotas, algunas Mm. de las cuales vamos a contar antes de que se nos acabe el podcast. Sí, porque justo yo tengo la curiosidad que tenía para este podcast era justo con The Kings, que, que la cuento ya, y así ya Sí, enlazamos justo lo que tú contabas con la situación de ellos, porque estuvieron a punto de dejarlo, de dejar la música, y fue justo en 1964 cuando, con la canción You Really Got Me, consiguieron tener éxito. Fue el tercer single, habían lanzado dos primeros que había sido un desastre, no le gustaba a nadie, y claro, vivían en casa de los padres, no encontraban salida, y fue justo con 17 años cuando se marcaron ese riff inicial de la canción que todo el mundo conoce y yo creo que todos hemos imitado alguna vez, y que sí. marcó el punto de inflexión ya en el 64 y le dio la salida para convertirse en un grupo conocido. Luego ya, el resto de la historia la has contado tú, que poco les duró el éxito, por lo menos en Estados Unidos, pero sí la música y la canción You Really Got Me, su tercer single, fue meteórico y les catapultó a ser un gran grupo, salvo por los problemas personales. Sí, la verdad Mm. que una pena, ¿no? Sí. Que digamos esos problemas personales y de comportamiento en Estados Unidos y ese veto, pues les haya impedido desarrollar una carrera mayor. Pero bueno, digamos que toda historia tiene su motivo y bueno, pues ellos, la verdad que igual, José Luis, o sea, si no tuvieran su esencia, que es la de pelearse entre ellos, pues igual no Mm, habrían salido canciones como esa y evidentemente cada grupo tiene su historia. mm. Comentarte, José Luis, que una vez que se produce esta invasión británica, claro, los norteamericanos preparan una respuesta, ¿no? Porque dice, bueno, vale, esto está muy bien, eh, fenomenal que nos hayan invadido los británicos, pero es que, José Luis, cuando hablamos de la invasión británica, es que fue percibida literalmente como eso, como una auténtica invasión, porque al principio se tomó como anécdota, pero luego se tomó como una auténtica invasión y en aquellos momentos pues había buena parte de la población norteamericana que no le gustaba un pelo Mm. que los británicos, ¿no? Unos chicos que venían de unas islas, pues un poco digamos que llevaran toda esta invasión y a los americanos no les gustaba. Entonces, digamos que, fíjate tú por dónde, la respuesta estadounidense conlleva a que aparezcan grupos que ahora son ya míticos, que aparezcan artistas y bandas, por ejemplo, como Joan Baez, como Oh. Bob Dylan, como Crosby, Stills, Nash Young, como Simon and Garfunkel, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Creedence Clearwater Revival, The Doors, y así seguiría con la lista, ¿no? Incluso el regreso de Elvis Presley, que regresó de su servicio militar en Alemania y bueno, ya se coronó como rey del rock and roll, ¿no? Y bueno, pues digamos que increíble, ¿no? Que digamos que como respuesta a esa invasión hayan surgido tantos grupos y bueno, a esa invasión británica que abrió también los gustos musicales de la gente que lo escuchó. Así que, porque digamos que hasta ese momento, José Luis, en Estados Unidos se consumía sobre todo música, digamos, original de allí de Estados Unidos o que ellos siempre han comentado que las raíces parten de allí, aunque evidentemente géneros como el jazz, el blues o el rock nacieron en Estados Unidos, pero evidentemente todos tienen otras raíces, ¿no? Raíces de mezclas, de muchos
migrantes y de otras partes como África, por ejemplo, o el Caribe, ¿no? Pero digamos que como estilos musicales sí que nacieron allí y que se les dio forma allí, ¿no? Entonces, hasta ese momento en Estados Unidos se consumía, pues eso, el jazz, básicamente jazz, blues y rock, y a los artistas que hacían este tipo de música, ¿no? Así que a partir de 1964 esta situación cambió y se empieza a consumir otro tipo de música que se convierte en todo un fenómeno de masas y se produce una ruptura de fronteras. Así que todo conlleva a que todo vaya evolucionando. También del Reino Unido comienzan a llegar pues filósofos, pensadores, gente eh, que realizaba nuevos diseños. Y todo esto también ayuda en el 96 al nacimiento del movimiento hippie en California. Claro. Y bueno, pues al final, digamos que fíjate tú por dónde, bueno, pues tenemos ya un movimiento hippie, ¿no? Con la importancia que tuvo. Y bueno, pues digamos que esta invasión británica no se paró porque el rock británico desde esos momentos ha tenido muchísimo que decir. También lo hizo en la década de los 70 y en los 80, e incluso a hoy en día, sin ser, digamos, la presencia de bandas británicas tan potente como lo fue con esta invasión, sí que ya, digamos que las listas norteamericanas y el gusto norteamericano ya se abrió ya absolutamente a todo. Y ahora con la globalización que vivimos, pues ya ni te cuento, ¿no? Ya no es una invasión británica, ya es una invasión de cualquier lado, donde llegue y donde haya un poco de negocio, digamos. Claro, pero más mérito tiene, ¿verdad? En los 60 poder haber cruzado el charco e ir ampliando horizontes, ¿no? Y llegar a millones de personas, porque ahora, como bien dices, subes una canción a internet a lo mejor y esa canción en la otra punta del mundo pues te convierte en un referente, en un gran artista, en un gran grupo. Y ahora, claro, ahora digamos, también es más difícil porque hay mucha más gente que lo hace, pero antes pues no era tan fácil como uno puede pensar. Ciertamente, ahora, evidentemente, lo que tú comentas, que ahora digamos que todo está mucho más abierto y tienes muchos más canales, ¿no? Por donde llegar, pero antes básicamente tenías, en los 60, cuando se produce la década de los 60, a mitad de los 60, tenías básicamente la televisión y la radio, ¿no? Y bueno, pues poco más. También cine, el cine, por supuesto, pero digamos que la radio y la televisión eran lo que más impactaba. Entonces, sí que tiene mérito ese movimiento y sí que tiene mérito, digamos, esa invasión cultural, porque, bueno, detrás algo tienes que llevar Sí. para ganarte el gusto norteamericano, ¿no? José, hablábamos de impactos culturales Sí. y fuera de la música, otros aspectos de las artes británicas también se hicieron populares en Estados Unidos durante este periodo del que estamos hablando y llevaron incluso a los medios estadounidenses más importantes a proclamar al Reino Unido como el centro de la música y la moda. Entonces, por ejemplo, actrices como Julie Andrews, que se convirtió en una reina del cine, adaptarse a la moda reciente en Estados Unidos, eso lo decía la revista Life, o por ejemplo la película de los propios Beatles, A Hard Day's Night, que marcó la entrada del grupo en el cine, Mary Poppins, que fue protagonizada por la actriz inglesa Julie Andrews, o, por ejemplo, la serie Bond, que comenzó con Sean Connery como James Bond en 1962. También series de la televisión británica como Danger Man o El Santo y Los Vengadores, pues también empezaron a triunfar en Norteamérica. Y también, por ejemplo, la moda con diferentes eh, creadores como Mary Quant, bueno, muchísimo del Reino Unido que se empieza a trasladar allí y también la literatura, donde, bueno, donde, por ejemplo, los cómics también empiezan a ganar muchísima popularidad. Así que los Beatles no eran conscientes de lo que hicieron, ¿no? De lo que abrieron allí en Norteamérica, porque fíjate todo lo que hemos hablado y digamos que estamos haciendo un ejercicio de resumen, ¿no? Sí, sí. De todo lo que significó esta invasión británica y de lo interesante que, como siempre, pues nosotros damos unas pistas para que luego, una vez que se acabe de escuchar el podcast, pues, oye, te vayas a internet e investigues y que también hay libros buenísimos y un montón de publicaciones donde leer acerca de este curiosísimo hecho en el mundo cultural que se produjo en Norteamérica a mitad de la década de los 60.
Jaime, para acabar, yo solo estaba pensando en ese Elvis Presley que de repente se ve a unos tipos peludos en el show de Ed Sullivan y dice, y yo haciendo la mili y estos comiéndome la tostada y quitándome todos los seguidores y no voy a vender un disco cuando vuelva, ¿no? Imagínate, claro, la sensación de ver que alguien había ocupado tu puesto y no era de tu país, que era sobre todo quizá a lo mejor lo más peligroso, ¿no? Yo cumplo con mis deberes y voy al servicio militar y viene uno de fuera y me quita el hueco. Sí, sí, totalmente. La verdad que tiene que haber supuesto un impacto grande, ¿no? En lo que Sí. tú dices, ¿no? Que me voy, como quien dice, 4 días a hacer el servicio militar a Alemania y me despisto un poco y esta gente viene y bueno, con ese desembarco de escena cultural al otro lado del Atlántico, ¿no? Por parte de los anglosajones, pues la verdad que revolucionó totalmente la actualidad de Norteamérica y Elvis Presley se encontró un país nuevo en cuanto a gustos musicales y bueno, después la verdad que se puso las pilas y se convirtió en un súper ídolo de masas que ya lo había dejado, ya él había dejado plantadas esas semillitas, pero vamos, que volvió con toda la potencia. Por cierto, canciones que pueden formar banda sonora, ya para acabar este capítulo del podcast, Sí. pues dejamos unas cuantas. Por ejemplo, hay Wanna Hold My Hand de los Beatles, o por ejemplo de los Rolling Stones, una de mis canciones favoritas de ellos, como es Time Is On My Side, una Sí. preciosa canción de los Rolling Stones, que es del año 64 precisamente. Ujú. También canciones como la que nombrabas, de la de The Kings, la de You Really Got Me, que es también del 64. Que hubiese sido este grupo si se hubiesen portado bien, no se sabe. Sí, es verdad. The Animals con Bring It On Home to Me, o por ejemplo los Yardbirds, el grupo donde estaba Eric Clapton con Heart Full of Soul. Bueno, canciones que Dusty Springfield con Wishing and Hoping, los Zombies también con She's Not There, o The Ujú. Hollies con I Can't Let Go. Son todos grupos que impactaron con esas canciones y que forman parte de la banda sonora que nosotros proponemos que se escuche una vez se acabe este podcast bueno, para hacerse un poco la idea de qué era lo que sonaba y cuál era ese estilo musical que puso patas arriba a toda Norteamérica, no solo musicalmente hablando, sino también culturalmente hablando. Pues Jaime, la verdad que ha sido una maravilla ver cómo fue esa invasión británica y sobre todo bueno, que abrió la puerta a muchas otras invasiones y nosotros hoy hemos invadido las orejitas de quien está escuchando este podcast, que seguro que también lo habrá disfrutado. Así que seguro que el próximo capítulo nos trae otra trepidante historia y entretenida como siempre hace, Jaime. Pues sí, esa es la intención, Ujú. como cada podcast, de aportar historias que sean interesantes, historias que siempre nos han gustado y que ahora a través de este podcast de World Media pues tenemos oportunidad de contar y disfrutarlas junto a todos los oyentes. Y la próxima edición del podcast pues también habrá una historia muy, muy bonita e interesante y la celebraremos juntos con la escucha del podcast. Pues Jaime, cuídate mucho y que tu podcast te acompañe. Igualmente, José, un abrazo, cuídense. Otro, hasta luego. Chao. Pues termina este podcast y como siempre, encantado de haber disfrutado de esos conocimientos que nos aporta Jaime Ojeda cuando hablamos de música y hablamos de historias y hablamos de fenómenos musicales como este desembarco de la British Invasion. Como siempre, sabes que solo me queda recordarte que puedes encontrar todos estos contenidos en worldmedia.es y te invito a seguir disfrutando de otros podcasts que semana tras semana pues voy colgando para ti en esta plataforma. Soy José Luis Martín, ha sido un auténtico placer estar este ratito pasándolo bien con la música y nos encontramos en el siguiente capítulo. Como siempre te digo, cuídate y que tu podcast te acompañe.